Hola, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy, 27 de mayo, siendo las 5:57. Vamos a dar inicio a la mesa número 22. Tenemos a dos equipos ponentes y vamos a iniciar con el equipo de Girón Martínez, María Fernanda y Santiago Olivera, José Eduardo. Sobre la gripe española. Les van a mostrar un ensayo. Estamos dentro de las jornadas interpreparatorianas, primera edición en tiempos de pandemia, así que si pueden abrir cámara, María Fernanda y José Eduardo, por favor. Adelante. ¿Tienes tú la presentación? Listo. Ok, perfecto. Gracias. Adelante, hijo. Eh, un segundo, por favor. Buenas tardes. ¿Sí me escucho? Si te escuchas bien, habla un poco más fuerte y listo. Adelante, adelante. Sí. Buenas tardes. El día de hoy mm, voy a presentar eh, mi presentación sobre mi trabajo titulado La Gran Pandemia, la gripe española, mm, con mi compañera Girón Martínez María Fernanda y yo, Santiago Olivera José Eduardo. Como asesores tuvimos al profesor Valdés Juárez, Eric, que imparte la materia de Física 3, y al profesor Víctor Hugo González Trejo, que imparte la materia de lengua española. Planteamiento del problema y objetivo. Planteamiento del problema. ¿Cuáles fueron los factores que permitieron que la pandemia de la gripe española generara altas tasas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial? Objetivo. El objetivo del presente trabajo es llevar a cabo una revisión acerca del virus de la gripe española, haciendo hincapié en el desarrollo de la enfermedad, así como los factores que permitieron que provocara una gran mortalidad a nivel mundial. Hipótesis. La pandemia de la gripe española presentó un incremento en su tasa de mortalidad, favorecida por factores políticos, sociales, genéticos e inmunológicos que prevalecieron en esa época. Metodología. Se llevó a cabo una revisión bibliográfica utilizando artículos, revistas científicas de consulta online y utilizando buscadores académicos como Google Académico, PubMed y Cielo. La gripe española. A lo largo de la historia en la humanidad se han vivido diversas pandemias. De todas ellas, la más mortífera ha sido la ocurrida en 1918-1919, conocida como la gripe española, donde hubo deficiente información y difusión de la misma, por intereses políticos y militares, lo que llevó a consecuencias catastróficas y a presentar una gran tasa de mortalidad, llegando a infectar a más de un tercio de la población mundial. Experiencia de la investigación. Nuestra experiencia al realizar este trabajo de investigación fue enriquecedora, debido a un objetivo que existió en la historia de la medicina. Para este fin, el ensayo fue para nosotros el recurso didáctico ideal para llevarlo a cabo, debido a que nos permite desarrollar el tema imprimiendo nuestro punto de vista. Conclusión. La pandemia de la gripe española es una pandemia olvidada por la historia de la medicina. Sin embargo, vista desde la actualidad, bajo la amenaza de la pandemia COVID-19, nos deja un sinfín de enseñanzas,
sobre su impacto demográfico y social, así como políticas a implementar y la importancia del grado de desarrollo de la ciencia. Y aquí están presentadas las fuentes consultadas para esta presentación. Pues muchas gracias, José Eduardo. Vamos a tener algunas preguntas. Los que quieran hacer alguna pregunta, pues pueden colocarlas a ustedes en el chat. Muchas felicidades por la presentación. Y antes de continuar con la segunda intervención, me gustaría saber de ustedes y de ti, que estás en representación del equipo, ¿por qué decidieron escoger la gripe española? ¿Por qué con ese tema? Bueno, en mi caso, siempre me daba curiosidad el por qué el nombre de la pandemia, gripe española. Y entonces, ya una vez empezando mi investigación, me di cuenta que, pues simplemente eh, fue una pandemia que ocurrió en el lapso de la Primera Guerra Mundial y se le tituló así mm, por la nula información que se dio en España y porque principalmente se originó en Estados Unidos. Entonces, esa fue mi principal duda y una vez enfocado en ese tema, pues me di a explorar más sobre esta pandemia. Muy bien, ¿qué similitudes, si llegas a comparar lo que se vivió con lo que tenemos ahorita del COVID, qué encuentras de similitudes entre ambas respecto al impacto? ¿O no hay, o no las hay, al contrario? Mm, En similitudes, creo que podría ser mm, la preocupación de los gobiernos por implementar medidas higiénicas, eh, porque en ambos casos se implementó la cuarentena. eh, en ese tiempo se desinfectaban los teatros, eh, y también el uso del cubrebocas en las dos. Eh, en similitudes esas encuentro y como principal diferencia encuentro la tasa de mortalidad. Sin duda, mm, en la pandemia que estamos viviendo en la actualidad no es nada comparada a la de 1918 y es una gran diferencia. Y obviamente los recursos con los que se contaban antes y los que tenemos obviamente casi 100 años después, ¿no? Con los recursos sanitarios, me refiero a los recursos sanitarios y las ventajas de conocimiento sobre el tratamiento de las pandemias. María Fernanda está levantando la mano. Adelante, María Fernanda. Sí, yo creo que como principal, como diferencia en cuanto a ahorita, es que, como menciona mi compañero, fue en la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que muchos países hicieron fue esconder que existía como el virus para que los soldados no se asustaran y eso. Entonces, la gente no estaba informada. Y aparte, en el momento había como muy poca higiene y todo. Y ahora yo creo que como la higiene ha mejorado y todo el mundo está enterado de que existe, pues, esta pandemia. ¿Alguna otra aportación que quieran hacer antes de continuar con el siguiente equipo? María Fernanda o José No, Eduardo. Ninguna. Ok, bueno, pues vamos a continuar con el siguiente equipo. Muchas gracias, José Eduardo y María Fernanda, por el desarrollo de este tema tan interesante y el cómo lo llevaron. Pues muchas felicidades. Vamos a darle la palabra al equipo integrado por Tepaj, Rivas, René y Moreno, Tadeo, Daniela, Julieta. Si están por ahí, pueden abrir sus cámaras, por favor, con el tema efectos de la pandemia de la influenza H1N1 de 1918 en la población española, explicado desde el avance médico de la época, con un ensayo. Adelante, Tepash.
¿Puedo compartir pantalla para la presentación? Así es, por favor. Muchas gracias. Adelante, hijo. Bueno, nuestro tema que abordamos son los efectos de la pandemia de influenza H1N1 en la población. Esto lo explicamos a través del avance médico. El planteamiento del problema fue viendo que hubo en los años de 1918 y 1920 una gran tasa de mortandad. Lo que decidimos fue ver qué lo provocó. Como en estos años hubieron diversos factores, entre ellos la guerra, la pobreza en la que se vivía y la medicina, optamos por uno solo. En este caso fue la medicina. Y posteriormente, nuestro objetivo fue ver el impacto que tuvo la medicina a la hora del crecimiento de la pandemia, ya que ha sido la que ha dejado una mayor tasa de muertos y queríamos explicarlo esto desde el punto médico. Bueno, la hipótesis que planteamos fue esta, que la población mundial sufrió una alta mortalidad por la pandemia de la influenza H1N1 de 1918 debido a los pocos avances médicos de la época, materializados en la falta de vacunas antivirales que redujeran el número de personas contagiadas. Ahora, para comprobar esta hipótesis planteada, utilizamos estas palabras clave que fueron vacunas y antivirales. Entonces tuvimos que hacer un repaso por distintos autores para consultar si en ese tiempo hubo algún tipo de vacuna o antiviral. Si no es así, ¿de qué forma estaban combatiendo el virus en esa época? Esta fue la metodología que realizamos. Lo primero que hicimos fue buscar todos los textos que pudiéramos, que estuvieran especializados en el tema. Después agarramos de todos para leerlos. No todos nos lo quedamos, ya que había información que no era importante. Elaboramos las fichas, el protocolo de investigación y de desarrollo de la investigación, el planteamiento de conclusiones y finalmente la bibliografía. Ahora, el resumen de esto fue que en esos años encontramos que realmente el avance médico era carente, ya que pudimos encontrar tanto en periódicos de la época como en fuentes secundarias que daban un reporte de cómo era ocurrido estos tratamientos, pues podíamos ver que no contaban ni con antivirales ni con vacunas. Sí encontramos una vacuna, pero no era para un virus, era para una bacteria y se las estaban aplicando de este modo, por lo cual no era eficaz para combatir el problema. A su vez, los tratamientos muchas veces se le podría tachar hasta de negligentes por los tipos de cosas que les daban, que venía desde mercurio, alcohol, tabaco, cosas que les destruía el sistema más que reforzarlo. Por lo tanto, pues sí, de eso se basa todo nuestro artículo. Para la experiencia de trabajo y la modalidad, fue algo complicado realmente. Nunca habíamos elaborado, ni mi compañera ni yo, habíamos realizado con antelación un trabajo como este. Sin embargo, pues sí fue una experiencia buena, pudimos sacar bien el trabajo. Mientras que esta modalidad la quisimos optar porque sentíamos que era la mejor forma de abordar este tema. No encontrábamos algún otro formato que nos permitiera dar toda esta información. Y en el proceso de investigación fue tardado. Nos tardamos unas 3 semanas en estar checando todo y leerlo. Y bueno, estas fueron las conclusiones que sacamos, que fue que la población sufrió una alta mortalidad porque los avances épicos, los avances médicos de esa época
no eran suficientes para el panorama en el que estaban viviendo. Muchos casos fueron tratados, como les dije antes, para atacar bacterias, no para el virus. Por lo tanto, esto hizo que no hubiera una respuesta tan buena. A su vez, las mutaciones que tuvo el virus hizo que no hubiera una respuesta inmunológica por la memoria del cuerpo. La medicina de la época, como aquí dice, carecía de información relevante. Y pues el rezago, no era un rezago en sí, es un rezago comparado a lo que estamos viviendo, porque ahí lo más reciente había sido la invención de la aspirina. Y pues sí, son mucho más retrasados a comparación de lo que nosotros tenemos actualmente de medicina. Y estas fueron nuestras fuentes de consulta. Muchas gracias. Pues muchas gracias, René. Me parece que además de la riqueza que tuvieron en el momento de ir investigando, obviamente el aprendizaje que tuvieron entre las búsquedas de información, el cómo ir descartando que metodológicamente le llamamos método deductivo de lo más a lo menos, y luego de lo menos ir todavía depurando para que quedara el trabajo. Creo que esto les va a aportar muchísimo en toda su formación profesional, y no hay como que lleven una muy buena guía de sus asesores para que en los trabajos que vayan desarrollando busquen muy buenas fuentes de información, sepan pues escoger cuáles son las mejores fuentes para darle sentido a tu investigación, pero por el otro lado también conocer otras fuentes para que en caso de una disertación como la que vamos a tener y en estas preguntas que te lleguen a hacer, pues no solamente conoces de tu tema, sino que tuviste que leer otras cosas para llegar a este tipo de conclusiones. Así que me parece, y los felicito por el trabajo que realizaron. Y bueno, esta conversación que estamos teniendo, pues hay algunos comentarios. Muchas gracias por sus exposiciones. Quisiera preguntarles, con base en su experiencia de investigación, ¿qué riesgos existirían si se siguieran nombrando a nuevos virus o a las enfermedades que estos generan con el supuesto lugar desde donde comenzaron a propagarse? No sé si hay alguna relevancia con el sitio de la propagación. Así es. Pues esto eh, significaría que es más importante ver todo el contexto en el que se está ambientando. Es decir, en este caso en España, que fue donde se desarrolló, había un poco avance médico. Entonces, si pasara lo mismo que mutara algún virus, pues se podría controlar dependiendo de todas las circunstancias. Es decir, como dijimos, aquí estamos partiendo únicamente de lo médico, pero también viendo había otras cosas como la economía que había actualmente porque se estaba viviendo una guerra, las medidas sanitarias. Entonces no es únicamente de porque surge en un lugar, sino es por todo el contexto en el que está ambientado. Por eso, un ejemplo es lo que está pasando ahorita en Brasil y en India, de que se está propagando, pero no es únicamente porque sean esos lugares, porque son tropicales, porque hay calor o algo así, sino más bien es por todo ese contexto de hacinamiento, de pocas medidas. Entonces, la mutación del virus sería más que nada a raíz de todo el contexto que permea el país en el que se desarrolle. Claro. Te hacen otra pregunta. Muchas felicidades, trabajos muy interesantes, con el tuyo también, René. Y la maestra Ana Karen dice, para ambos equipos, así que si pues está por ahí María Fernanda y José Eduardo, que nos puedan apoyar, dice, para ambos equipos, ¿alguno encontró información respecto a la relación de la gripe española con la Primera Guerra Mundial? Adelante, René. Yo pude indagar en un poco de eso, que la relación que tiene la Primera Guerra Mundial es a la hora de que avanzan las tropas. Es decir,
tanto que en Estados Unidos es donde surge, pero por el ataque en el que tienen que llegar las tropas estadounidenses es a Francia. En este lugar es donde empieza la propagación del virus y esa relación es directa porque mientras van avanzando las tropas, van generando un contagio. A su vez que todos los destrozos que va generando este conflicto bélico va haciendo que tanto los centros de salud como diversas cosas que serían de apoyo no puedan reaccionar, a la vez que los médicos estaban ocupados ayudando a los que estaban heridos en los campos de batalla, más que a la población que se estaba enfermando. Perfecto. ¿Tú, María Fernanda y José Eduardo, alguna opinión que quieran dar al respecto? Mm, Pues respondiendo a la pregunta si encontramos una relación, Sí, mm, la verdad es que sí. Como ya había mencionado anteriormente, en sí, el origen de esta pandemia fue en Estados Unidos sí, y eh, se cree que el estado, si no me equivoco, fue de Arkansas. Entonces, sí hubo mm, esa relación, pero en- yo lo relaciono más bien a la desinformación y también al ocultamiento de la misma, mm, porque estando en una guerra, eh, pues lo que un gobierno evita a toda costa, pues es el terror, ¿no? En sus tropas. Entonces, el exponer y informar que había un virus que sea de cual sea origen, se estaba expandiendo principalmente en territorio americano, pues indagaba miedo y qué es lo que provocaba pánico y pues en cierta forma mm, generaba una desventaja ante el enemigo. Entonces creo que sería esa mi respuesta. gracias. Les preguntan, dice, muy buena exposición. Me gustaría preguntar, René, ¿creen que en su propagación hubiera sido diferente si el virus no hubiera ocurrido en el periodo de la Primera Guerra Mundial? Ok, bueno, por la parte de la investigación que vimos, sí, sí hubiera cambiado, pero aún así hubiera sido sumamente letal, ya que la guerra en lo que repercutió fue a la propagación, por dos motivos. Como había dicho, el avance de las tropas y también como no querían saber, o sea, los gobiernos no querían que supieran los rivales que estaban enfermos, entonces hubo muchísima censura de prensa. Es más, por eso es el bautizo de gripe española, ya que España, al ser un país neutro, es el único que dice, saben que hay una enfermedad aquí. Por lo tanto, sí, hubiera sido tal vez menor la propagación, sin embargo, hubiera habido igualmente muchísimas muertes. No podríamos saber qué tanto sería la diferencia, pero sí sería aún así muy grande, ya que no había nada con qué combatir. El primer antiviral que fue para influenza fue hasta los años 40 y esto fue en los años entre 1918 y 1920, entonces aún así hubiera seguido propagando. De acuerdo. Hay otro comentario. Señalan que el contar con medicina avanzada es un gran privilegio con el que contamos afortunadamente hoy en día. Los felicitan por sus trabajos. Señala guerra de trincheras, igual a propagación de contagios. Otra pregunta, ¿consideran que como en la gripe española se ocultó información, en esta actual pandemia también se han ocultado datos que hubieran permitido actuar para mitigar los contagios? Adelante, René.
Pues como se pudo haber frenado fue lo que se ha dicho que la OMS omitió los primeros contagios que hubo en China. De este modo, si hubiera habido un cierre de fronteras o algo así, pudo haberse evitado, pero aún así con el mundo en el que vivimos, en el cual el transporte nos permite llegar de un país a otro en cuestión de horas, posiblemente de cualquier manera hubiera sido una propagación muy grande. Entonces sí, ha de haber algunos datos que pudieron ayudar a que no se propagara de esta manera, pero sin embargo, por la sociedad en la que vivimos, de un constante cambio y en la cual es muy fácil el transporte, posiblemente podría haber sido algo similar, ya que el virus es muy contagioso del COVID. Muchas gracias. Excelentes trabajos. Y dice, tengo una pregunta para ambos equipos. A ver si la puedes, empezamos contigo, René. Dice, si creen que la globalización actual hubiese estado en la de la época de la gripe española, hubiera sido un factor para que la propagación de la gripe española hubiese sido mucho mayor que la que fue. Es decir, la relación de la globalización con la gripe española, supongamos. Adelante. Pues sí, hay una relación entre, o sea, si hubiera habido un aumento, pero no, yo creo que al final sí hubo un fenómeno de los primeros fenómenos de globalización, ya que este virus dio la vuelta a todo el mundo, ya que surge en Estados Unidos y de ahí hasta Francia. En Francia lo propaga toda Europa y de ahí en Asia. Entonces, sin, sin haber ese fenómeno de globalización, aún así, por el contexto bélico, se tuvieron que ir a distintos países. Entonces llegó a todos lados. Yo creo que más bien hubiera sido un poco menor. Yo creo que lo que afectó muchísimo fue la pobreza en la que se vivía y que las tropas estaban muy cansadas ya de toda la guerra, entonces era muy letal para los que la adquirían, así como que no había medicina. Entonces yo creo que si hubiera habido globalización, no hubiera sido tan distinto a lo que se vivió, porque no hubiera sido un fenómeno, no hubiera sido un factor fundamental para el aumento de casos. Muy bien, María Fernanda o José Eduardo, ¿algo que quieran agregar al comentario de René? Pues relacionando la pandemia con la globalización actual, creo que mm, coincido con mi compañero René, de igual manera este virus sí llegó a expandirse a partes del mundo, no solo fue en un país, eh, pero creo que también si hubiera ocurrido con la globalización actual, igual hubiera ayudado mm, para que hubiera más información sobre el virus. Este, Creo que hoy en día, comparando con la pandemia que vivimos hoy en día, y también respondiendo a una de las preguntas anteriores, creo que el problema no es mm, que con la globalización actual que haya falta de información. Creo más bien que el problema es la sobreinformación, porque habiendo tantos medios para mm, que están pues mm, llenas de información, este, uno tantas fuentes dicen cosas diferentes, uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Entonces, ese exceso de información lo que causa es duda. Entonces, eh, igual y si mm, hubiera tenido un impacto un poco mayor.
No creo que haya sido tanta la diferencia, pero sí un poco. Y de igual forma, la pandemia de la gripe española se fue sola, porque hubieron 3 oleadas y a la tercera oleada ya, pues gran parte de la población ya estaba inmune, entonces creo que mm, hubiera afectado, sí, pero un poco. Bien, tenemos puntos de vista que como siempre pues pueden ser diferentes, pero pues abonan a los contextos de cómo cada uno lo está viendo y de ahí entonces la explicación que cada uno tiene respecto a este punto. Existe, después dice, cambió su percepción en torno al COVID y lo que estamos pasando después de haber hecho esta investigación, René. Pues yo lo que me puedo dar cuenta es que estamos en una situación que nos beneficia, ya que lo que se vivió en ese entonces fueron tiempos muy duros, sin contar que no había ese avance. Actualmente tenemos ya hasta vacunas para ayudarnos, cosa que en esa época no hubo. Hubo hasta muchísimos años después. Entonces, sí, sí me hizo cambiar la perspectiva y poder ver lo afortunados que fuimos al tener estos avances ya con nosotros. Sí, claro, en la serie de investigaciones que se mostraron a lo largo de las jornadas, tus compañeros hablaron también de otras pandemias, de otras epidemias, y por ejemplo hablando del ébola, que no se le ha llamado ya como pandemia, sino sigue siendo epidemia, y hablaron de algunos países de África, en el caso de Sudán, y efectivamente, como comparando, le hacían la pregunta, la comparación que tenía el ébola con el tratamiento del ébola y el tratamiento que ha tenido el COVID, en donde el COVID ya tenemos hasta una vacuna y en el ébola, las muertes que ha habido en África, específicamente hicieron un cuento corto sobre un caso muy particular o casos muy particulares de Sudán, y como tú lo mencionas, ¿no? Lo afortunados que hemos sido, algunos de nosotros, o sea, hablando de los que estamos aquí en esta sala y en esta reunión, de lo afortunado que hemos sido de haberla hasta este día, haberla librado al día de hoy y de tener la oportunidad de haber hecho una investigación como la que hicieron. Pues yo agradezco mucho la participación de estos dos equipos, José Eduardo y María Fernanda. Realmente felicidades a nombre de las personas que nos están observando en este momento. Agradecerles obviamente el interés de que fuera del calendario de clases ustedes estén aún en actividades extracurriculares, obviamente apoyando, y los espacios académicos se les dan a ustedes para que justamente tengamos estas aperturas académicas que son espacios de ustedes. Así que muchas gracias. Con esto estamos terminando la última mesa de nuestra primer jornada, así que les agradecemos su atención. En este momento, pues vamos a continuar con la ceremonia de clausura, así que los invitamos a permanecer en la sala, apagamos micrófonos y cámara y permanecemos aquí para dar inicio a la ceremonia de clausura. Muchas gracias a todos.
Muy buenas tardes. Hoy 27 de mayo, siendo las 18 horas con 32 minutos, tengo el honor de estar moderando la jornada interpreparatoriana primera edición en esta ceremonia de clausura en tiempos de pandemia que se llevó a cabo del 25 al 27 de mayo del año 2021. Soy la doctora Arcelia Moreno Agraz, secretaria académica del plantel 8, Miguel E. Schultz. Me acompañan en esta ceremonia de clausura el arquitecto Ángel Huitrón Bernal, director del plantel. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña. Adelante, arquitecto. Hola, muy buenas tardes, doctora Arcelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, maestra Ana Karen, muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Les mando un cordial saludo a todos, a todas y a todes. Gracias. Y nos acompaña la responsable académica del proyecto Infocap PB 301221, revista multimedia estudiantil interdisciplinaria, coordinadora general de las jornadas interpreparatorianas primera edición en tiempos de pandemia, la maestra Ana Karen Luna Fierros. Muchas gracias, doctora Arcelia. Voy a ser muy breve. Han sido 3 días de intenso trabajo de un proyecto que culmina con uno de sus primeros productos, que son estas jornadas interpreparatorianas en su primera edición, y que las decidimos dedicar justamente al tema que a todos nos preocupa y nos atañe, entre otros tantos, que es la pandemia. Por eso es que los nombramos en tiempos de pandemia. 21 profesores forman parte de este proyecto, más 14 alumnos y todos los que se han ido sumando, todos los asesores, las asesoras, alumnas, alumnos que formaron parte de estas presentaciones que nos han hecho reflexionar, nos han hecho sentir. Ha sido un evento, creo que memorable por todo lo que hemos compartido, por lo cual no me queda más que agradecerles todo el apoyo que brindaron, desde cómo lo concebimos, estas sesiones de seminario donde lo pensamos, las capacitaciones que hemos tenido, las asesorías con los alumnos, los talleres de investigación, que lo que yo espero es que sea el principio de un proyecto mucho más grande y que por supuesto esto se quede plasmado en la revista estudiantil multimedia, porque la idea pues es que este proyecto más bien fue pensado para alumnos y tiene el objetivo que sea de ustedes. Han demostrado una gran calidad académica y unas cualidades de investigación que a todos sus profesores y profesoras nos dejaron con la boca abierta. De verdad que les agradezco muchísimo el esfuerzo que hicieron por presentarse con ese temple, esa soltura, pese a todos los problemas técnicos que tuvieron de aquel lado, de este lado, todo salió a flote y con una excelente calidad. Muchísimas gracias y por supuesto al apoyo que hemos recibido del plantel, sobre todo en estas circunstancias de virtualidad. El apoyo de todos los funcionarios, del arquitecto, ha sido invaluable para que este tipo de proyectos se sigan realizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Ana Karen. Pues no me queda más que agradecer a todos los que nos han acompañado para escuchar al arquitecto Ángel Huitrón Bernal para la clausura de estas primeras jornadas. Adelante, arquitecto. Gracias, doctora. Bueno, pues nuevamente muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Agradezco muchísimo la deferencia, la invitación a participar en este evento tan importante que como ya bien decía la doctora Arcelia Moreno y la maestra Ana Karen Luna Fierros, me parece que van encaminados a una reflexión profunda, una reflexión necesaria en estos tiempos, como lo dice el encuentro, el evento en tiempos de pandemia. Yo quiero comentarles que precisamente el día de hoy, cuando estábamos tomando nuestros alimentos, mis hijos y yo tengo 2 hijos, un hijo de 19 años y otro pequeño de 9, reflexionábamos sobre lo que estábamos viviendo, porque escuchábamos un comentario de un periodista que decía cómo le había afectado la pandemia
sobre todo a los niños pequeños, a los niños de 8 o 9 años, que es el caso del mío. Y yo le pregunté a él que cómo le había afectado. Para mi sorpresa, él nos comentaba que él no tenía una referencia tan clara como para saber qué diferencia había. Él no se sentía realmente afectado. Él lo que sentía es que pues a él le había tocado esta forma de vivir las clases y que lo estaba enfrentando y lo estaba disfrutando de una manera diferente. La verdad es que cuando uno escucha a un niño de 9 años decirte eso, uno se sorprende, porque la capacidad de resiliencia que tienen los niños y los jóvenes y las jóvenes, pues muchas veces nosotros ya los adultos ya no la tenemos. A nosotros creo que es a los que más nos pega esta situación, porque tenemos una referencia histórica, tenemos una forma de ver la vida, tenemos una forma de haber vivido la vida. Es muy probable que a ellos les pegue menos porque son capaces de sobreponerse a muchas cosas y nosotros ya no. A nosotros los retos nos cuesta más trabajo enfrentarlos. Estoy seguro que a nosotros, los académicos y académicas de mi edad o que andan oscilando por mi edad, nos cuesta más trabajo enfrentarnos a las nuevas tecnologías, a las conferencias en Zoom, a cómo usar la tecnología, a cómo dar una clase síncrona o asíncrona, cómo tener que diseñar un aula virtual, etcétera, etcétera. En cambio, ustedes se habituaron inmediatamente, ustedes pudieron enfrentar el reto de manera diferente. Por supuesto que entiendo que el reto fue para todos, pero cada quien lo enfrentó con sus propios recursos. Y es indudable la capacidad de resiliencia que tiene la juventud y la tuvimos nosotros en su tiempo para enfrentar otros retos. También me parece importante y muy necesario que los y las historiadoras no dejen que esto se olvide. Esto es parte de nuestra vida, que la historia por la que también ha pasado el ser humano también es parte de lo que nos ha hecho y cómo nos ha formado. Mi hijo, el pequeño, me preguntaba, bueno, papá, ¿y si a ti te hubiera pasado esto cuando estabas en la primaria, cómo hubieras vivido la pandemia? Yo lo que le dije fue, mira, no había computadora, no había iPad, no había internet. Entonces, lo más probable es que si en casa de nosotros hubiera habido tele, seguramente nos hubiéramos educado por la tele. Si no, si algunos de nosotros no hubiéramos tenido televisión, lo más probable es que hubiera habido radio. Es probable que nos hubieran educado por la radio. Y si no, lo más seguro es que las escuelas se hubieran cerrado y hubiéramos esperado a que pasara la pandemia y regresado a las aulas. ¿Y qué actividades hubiéramos hecho en casa? Era muy complicado, les dije por qué, porque estábamos un poco en desventaja. Nosotros no teníamos todo lo que ustedes tienen. Los chiquitos hoy se conectan al internet, tienen las redes sociales, etcétera. Nosotros no estábamos comunicados con el mundo. El mundo para nosotros era muy pequeño, era muy, muy, muy cerrado, no era tan grande. El mundo se ha abierto hoy, precisamente por eso se llama WWW. El mundo se ha abierto a todos los humanos. Hoy puedes visitar, puedes hablar, en este mismo momento podría estar hablando en una conferencia con alguien que esté en Alemania en el mismo tiempo. Y antes no era así. Antes no teníamos contacto con el mundo de manera tan inmediata como el día de hoy. Entonces, qué importante es que la maestra Luna Fierros el día de hoy esté clausurando, o bueno, estemos con ella clausurando un evento que hace que los y las jóvenes den o hagan un recuento de lo que ha pasado en la historia. Qué necesario es para que vean de qué manera enfrentaron esas pandemias, esas epidemias en otros tiempos la humanidad. Qué bueno, como yo escuché a algunos de ustedes, qué bueno que hoy tenemos otros recursos. Afortunadamente, hoy creo que ya menos nos morimos o se murieron por no tener un recurso para atenderse. Creo que hoy hemos disminuido de manera importante las muertes, eso es importantísimo ahora, porque son seres humanos que no se perdieron gracias a la ciencia, gracias a los nuevos conocimientos. Creo que hoy nos hemos salvado muchos y muchas, gracias a que, como decía uno de los jóvenes en las últimas ponencias, pues ya existe algo que nos puede proteger un poco más, como las vacunas, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, algo que no existía en otros tiempos, algo que casi estabas condenado a que si te infectabas, morías. Hoy creo que es la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que hemos podido lograr
salvar a muchos seres humanos. Y eso es importantísimo porque es muy probable que algunos de esos que se salvaron son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestra familia. Entonces, yo quiero felicitar, primero que nada, a la maestra Ana Karen Luna Fierros. Felicidades, maestra. Felicidades a todos y a todas las maestras y maestros que se sumaron a este maravilloso proyecto. Por supuesto, a los moderadores, a las moderadoras, a doctora Arcelia Moreno, que es nuestra secretaria académica del plantel, que siempre vamos a estar apoyándolos, maestros y maestras jóvenes, porque como bien dice la maestra Luna Fierros, este trabajo es para ustedes, jóvenes. Este esfuerzo es para ustedes. Aplaudo, por supuesto, que aunque estemos en un periodo interanual, los y las estudiantes estén atendiendo y tratando y discutiendo y analizando temas de esta importancia. Pero también aplaudo a los y a las académicas que también lo están haciendo, porque yo siempre lo he dicho, el trabajo en la preparatoria 8 es un esfuerzo de los tres sectores. Entonces, muchas felicidades, enhorabuena, qué bueno que sigamos haciendo este trabajo, maestra Luna Fierros, de verdad, le agradezco muchísimo, necesitamos mucho más trabajo, temas de reflexión, necesitamos actividades en donde los y las estudiantes estudien, analicen, reflexionen, discutan, presenten su forma de pensar, discutan con otros, con sus pares, también sus formas de pensar y lleguen a conclusiones, armen juicios y tomen decisiones. Sobre todo, ¿por qué? Porque el mundo es de ellos y ellos son los que van a vivir el futuro y son el futuro de este planeta. Muchas felicidades a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, maestra Ana Karen. Y bueno, si ustedes me lo permiten, vamos a clausurar formalmente las jornadas interpreparatorianas en tiempos de pandemia, que como bien decía la doctora Arcelia Moreno, son parte de un proyecto institucional apoyado por la DEGAPA. Muchas felicidades a todos y a todas, y siendo hoy las 16:43 de este día, jueves, damos por clausuradas formalmente los trabajos realizados por la comunidad de Prepa 8 en la prepa virtual. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias a todos los participantes, a los académicos, el apoyo de los alumnos, que sin ustedes esto no es posible. Y muchas gracias al jefe de departamento de historia que nos está acompañando. Muchas gracias, maestro Alejandro Alcántara, que se da el tiempo de podernos acompañar en este momento. Sabemos de la carga de trabajo que tienen todos, así que muchas gracias a todos. Y pues con esto damos por terminada la ceremonia de clausura de estas jornadas interpreparatorianas, primera edición en tiempos de pandemia. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades. Just spent the last 2 weeks just grinning.